Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y fino analista político para estos temas, además amigo del espacio. Mauricio, buenas tardes, bienvenido de manera telemática. ¿Por dónde se encuentra? ¿Ya está en Quito, doctor? En Quito, mi querido Daniel, buenas tardes a ti y a la audiencia del Municipal. Sin embargo, a veces sabes que el tráfico nos juega unas malas pasadas y precisamente valga este espacio para decir que en este momento la avenida Mariscal Sucre, más conocida como Occidental, en sentido sur-norte, entre la Mañosca y la Carvajal, se encuentra colapsada, pues maquinaria del municipio de Quito ha tenido a bien en este momento ponerse a trabajar en el retiro de unas jardineras que fueron construidas en el periodo anterior. Así es que colapsada la zona, un solo carril habilitado, esperemos que pronto sean 3 los que se habiliten para que pueda haber flujo de carros como corresponde. Pero a una importante vía hay un mensaje de texto. Hace contadísimos minutos estaba acá en los minutos la gerente de Obras Públicas. Y capaz le habríamos consultado, porque yo entiendo que esto responde a una planificación, ¿no? Y claro, ahí súper importante preguntar, bueno, ¿cuál es esa lógica de planificación? Porque yo supongo que ya estamos en hora pico. Al parecer sí, y te digo, por eso aprovecho el espacio para informar, porque seguro nos están escuchando. Sentido sur-norte, Mariscal Sucre Occidental, entre La Mañosca y el Edmundo Carvajal, colapsada, un solo carril habilitado por maquinaria del municipio, retirando las jardineras que en algún momento fueron pues puestas ahí por alguna de las anteriores administraciones. Claro. Ya se ha de ver estampado. No pude conectarme telemáticamente. Claro, ya se ha de ver estampado alguien contra las jardineras que hace que... Unos cuantos. Que digan, vean, de gana pusimos, retiremos, ¿no? Porque también hay que entender que esta ciudad tiene de esas lógicas. Mauricio, quisiera arrancar el diálogo. La idea era conversar los binomios, pero la dinámica de noticia acá se vuelve tan vertiginosa, que lo que ha ocurrido esta mañana en el Tribunal Contencioso Electoral sin duda requiere un análisis, ¿no? Podemos decirle un golpe de Estado. De esos que nos quejamos que el CPCS, bueno, lo mismo que nos quejábamos del CPCS ha pasado hoy día en el Tribunal Contencioso Electoral. Una mayoría dijo, ya nos cansamos de la presidencia de Fernando Muñoz, vamos ahora con la doctora Coloma. Te pregunto. Es que no puedo, Daniel, sino reírme de lo que ha sucedido hoy. Pues las autoridades y las instituciones terminan siendo desechables, ¿no? Hoy nos cae bien el presidente, se mantiene. Hoy nos cae mal, armamos mayoría y lo votamos, lo cambiamos. Pero dicen que en política no existen las coincidencias. Y esto precisamente ocurre en el momento en que la vicepresidenta Verónica Abad presenta contra Daniel Noboa, 2 ministros y un viceministro, una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y cabe mencionar que pues ahí hay ministro, viceministro, asesora presidencial que forma parte de la lista de asambleístas anunciada el día sábado, pues por ADN, viernes o sábado por ADN, ¿no? Entonces yo no creo en las coincidencias, pero me parece bastante extraño que en cuestión de 45 minutos, una hora del anuncio hecho por la vicepresidenta Abad, pues simplemente haya una movida tan magistral, por decirlo de alguna manera, al interior del órgano que debe conocer esta denuncia. Y yo le quiero sumar un elemento más. El 7 de agosto pasado, en el Tribunal Contencioso Electoral, se decidió aceptar la apelación de la negativa al recurso presentado en contra del presidente de la República por presunto campaña anticipada. ¿Te acuerdas de ese proceso? Que también le archivaron. Y vemos, y te digo, y vemos que ahí se mueven las fichas políticamente hablando también, ¿no? Yo creo que para todos es incluso notorio, y tú lo sabes perfectamente bien, Daniel, que hay varios candidatos, incluso antes de ser proclamados en los benditos procesos de democracia interna. No son proclamados, son aclamados. La dinámica de las la dinámica de las democracias internas de las organizaciones políticas en el Ecuador. Aclamación. Claro, ahora ha incorporado la figura de la aclamación, ¿no? Ya no se proclama una candidata, se la aclama, dice, fulano de tal es el candidato. ¡Ah!
todo el auditorio, coliseo, hotel, lo que sea que hayan tenido a bien Voto de alquilar, aplauso, y ya está. vivas, raspispún, carteles, y pues quedan simplemente sacramentadas decisiones que ya las ha tomado la cabeza de la organización política, ¿no? Entonces, de nuevo, y tú empezaste el tema, Daniel, hablando de lo nefasto que ha sucedido hoy al interior del Tribunal Contencioso Electoral, donde claramente se mueven las fichas en función de intereses políticos particulares, pero no hay que dejar por fuera tampoco, y ese era el motivo principal, aunque tiene relación directa para conversar en este espacio, de lo que está sucediendo desde la semana pasada en cuanto a los denominados procesos de democracia interna en los partidos y movimientos de cara a presentar candidaturas para las elecciones de febrero del próximo año. En ese sentido, te quiero preguntar, Mauricio, ¿estamos de acuerdo entonces que lo ocurrido en el TCE no es un evento aislado, una iluminación de esta mañana de los 3 vocales o de los 3 jueces que votaron en contra del doctor Muñoz? No es que amanecieron y dijeron, qué lento nos hemos estado moviendo como tribunal en estos últimos meses, cambiemos el presidente. No fue así. Esto responde a algo más. Mi querido Daniel, mi mamita me enseñó desde que era pequeño una frase bastante apta para un momento como este: piensa mal y acertarás. Y de nuevo, en una política como la ecuatoriana, o en la política ecuatoriana en específico, creo que cabe perfectamente bien esa frase: piensa mal y acertarás. No creo en las coincidencias. Perfecto. Vamos ahora sí a la escena política. 2 organizaciones, las que, a ver, vamos a jugar un poco a eso de que a las entrevistas en las que tienen información privilegiada, que manejan encuestas. Nosotros no, a mí no me gusta utilizar la encuesta para promocionarle a nadie, sino es una herramienta de toma de decisión. Le pregunto, las 2 organizaciones que a priori se dice serían las que pasan a segunda vuelta, eligen sus binomios este fin de semana. De un lado, Alianza Democrática Nacional, ADN, ya por fin con vida jurídica propia. El movimiento oficialista es el movimiento de incluso que recoge una parte de las iniciales del presidente de la República, o en orden diferente las iniciales del presidente de la República, así Daniel Noboa. Se podría decir que es así. Te pregunto, ¿alguna sorpresa en ese binomio? ¿Quiénes son? A ver, Daniel Noboa, candidato a la presidencia, y María José Pinto, candidata a la vicepresidencia. ¿Alguna sorpresa ahí? A ver, yo creo que la sorpresa, por decirlo de alguna manera, es la decisión del presidente de llevar a María José Pinto como su binomio, ¿no? Era uno de los nombres que sonaba, pero aún estaban, hasta el día viernes de la semana pasada, 4 nombres en carrera, Daniel, y tú lo sabes perfectamente bien. Así es que es la sorpresa, por llamarlo de alguna manera, la elección de María José Pinto como binomio. Creo en lo personal, y esto es, como tú decías, un análisis en función de lo que significa el juego político, que es una persona joven, cercana al presidente, del sector empresarial, que combina bien esa dualidad costa-sierra, pues desde es quiteña, y te digo que tiene algo de experiencia en la gestión pública a propósito de su vinculación por unos meses con este gobierno en lo que ha sido la causa del combate a la desnutrición crónica infantil. Así es que es un cuadro interesante que probablemente aporte o equilibre incluso la balanza de lo que es la candidatura de Daniel Noboa, muy en la línea de las redes sociales, muy en la línea del hombre joven guayaquileño. Entonces yo creo que es un binomio interesante. Habrá que ver cuánto le suma electoralmente hablando, pues no es una figura con alto nivel de conocimiento, ni mucho menos, pero ya en la práctica, en la campaña, en el debate de los vicepresidentes, de los candidatos a la vicepresidencia, creo que podríamos ver algo al respecto en alguna medida. La semana, es que creo que hay que esperar. Sí, la semana anterior, en el marco de esto que a uno le van diciendo pilas con este nombre, atento por acá, y precisamente me decían el nombre de María José Pinto. Y obviamente uno conoce que es el programa Ecuador sin desnutrición. La secretaría técnica que es encabeza es una secretaría que se creó en el gobierno de Guillermo Lasso, que tenía otro secretario en ese entonces, y ella está en el cargo desde diciembre de 2023. Pero no tenía mayor exposición pública hasta que, buscando, googleando, ¿no? A raíz de que me dan el nombre, me apareció un reportaje que le habían hecho
en Teleamazonas, en el segmento en corto, de que utiliza lentes de distinto color de acuerdo al look. Y uno se pregunta, ¿esa es la carta? Porque el gobierno, por Bueno, ejemplo, en el informe a la Nación de allá de mayo, no nos dijo, estas son mis cifras en avance de combate a la desnutrición, he mejorado la propuesta de Guillermo Lazo en este sentido, no ha tenido visibilidad. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la carta con la que le presentan a María José Pinto? y mira, probablemente de nuevo sea con la carta de mujer joven quiteña que proviene del sector privado. Creo que no es para ninguno de los que se mueven en este medio desconocido que la señora Pinto es hija de Mauricio Pinto, un empresario y viejo político de la democracia cristiana ecuatoriana. Entonces, yo creo que además viene de esos hogares en los que hasta en la cena y desde el desayuno se habla de política, ¿no? Claro, Así es que creo que ahí Mauricio tendremos Pinto, mucho. aquel que en 2008 dijo, no, no va, el Ecuador no es viable con la constitución que van a aprobar, yo me voy, a raíz del mandato Y, 2 o 3, si no me equivoco, y que como tú sabes, efectivamente movió las operaciones de su empresa hasta donde se conoce, a Perú. a Perú, efectivamente. O sea, se llevó, entonces ahora su hija dice, no, papá, volvamos a creer en el Ecuador, regresemos las empresas, te necesito aquí. Bueno, no creo que sea un tema de empresas, pues eso se maneja por separado. Prueba de ello es que las empresas siguen funcionando en Perú mientras la señora Pinto ya es funcionaria de gobierno. Entonces yo te digo, no creo que lo Podría uno tener y lo complicado, otro. ¿no? Decirle que creamos en el nuevo Ecuador, si mi papá todavía no cree. Bueno, por eso te digo, creo que me parece un cuadro interesante, Ujú. aporta un equilibrio a la figura de Daniel Noboa, pero creo que hay que ser cautos, pues el ser joven mujer quiteña no necesariamente es una garantía de asegurarte votos en un electorado que quizá en este momento y en estas condiciones te pueda resultar esquivo, ¿no? Hay que ver, como digo también, cómo se desarrolla la campaña. Ahora, la lista de asambleístas, la encabeza Anabela Sin, la doctora, y claro, yo vi la cantidad de memes de acúsalo con tu mamá, Daniel, o sea, ya fueron por algunas, o sea, lo más interesante de la política ecuatoriana son los memes a veces. Yo pregunto, ¿le ves potencia a la lista más allá de lo electoral? Porque A ver, electoralmente tiene potencia, yo reconozco sí, eso. totalmente, totalmente, Electoralmente la eso lista es algo que hay que, sí. de asambleístas de Novoa tiene potencia, pero te pregunto, ¿le ves potencia ya a la hora de ejecutar, por ejemplo, una operación política en la asamblea? Mira, yo creo que hay que hablar con claridad. La figura de Anabel Azín es poderosa, tú lo has dicho perfectamente bien electoralmente hablando, es una persona que está en la política nacional desde hace 26 años. Su primera campaña electoral fue la de 1998 junto a su esposo Álvaro. Ujú. Llegó a ser incluso candidata a la vicepresidencia de la República en 2 ocasiones con él. Fue diputada en el Congreso, fue asambleísta constituyente, así es que creo que esa figura que además es muy conciliadora, muy en la línea del trabajo social, es quizá la más importante de la lista de asambleístas que se ha presentado por parte de ADN. No obstante, Daniel, esto no lo es todo, pues Ujú. no creo que en las condiciones actuales y con la votación de arrastre que podría producirse entre únicamente la señora Anabel Asín, ¿no? Yo creo que el segundo de la lista, que es el señor Nils Nils Olsen, Olsen. según se ha anunciado, ha demostrado durante el gobierno de Guillermo Lazo y durante el gobierno de Daniel Noboa, porque ahora es fácil decir Daniel Noboa, pero no hay que Ujú. olvidar que el señor también fue ministro de Guillermo Lazo, hizo una buena gestión. Y en Y temas de nunca le turismo aceptó creo que está haciendo, y nunca le aceptó candidatura a Guillermo Lazo. pero creo que en este punto es también una figura pesada que probablemente no tenga mucha experiencia en lo legislativo, pero puede hacer algo en la Asamblea Nacional. Ahora, de ahí para abajo, creo que hay que analizar con mucho más detalle algunos temas. Pues, por ejemplo, hablar de Diana Jacome, que estaría ocupando por primera vez un cargo de elección popular después de haber tenido su paso por varios gobiernos, por no decir por todos los más recientes en cuanto a temas de gestión pública. Hay que ver formación académica le sobra, tiene incluso una maestría en Derecho Constitucional de lo que conozco, lo mismo que sucede con el cuarto de la lista, que es el actual viceministro de Gobierno, el señor Torres, que tiene experiencia legislativa. Entonces yo te digo, es una lista En el tercero y interesante. cuarto, dejó a las figuras polémicas, ¿no? Con las que Sí, no, se han abierto frentes. Ahí solo me faltó pero, Mónica Palencia. pero mira, Daniel, a mí me parece importante ir a lo que tú me mencionabas.
es una lista, al menos en sus 4 primeros puestos, potente, indiscutiblemente sí. Eso es algo que no podemos nosotros descartar. Son figuras con alto nivel de conocimiento, son figuras con formación, son figuras con trayectoria, y yo creo que más bien ahora Daniel Noboa no está con ganas de correr riesgos de poner a cualquiera de relleno en una lista, sino que se la mide bien, considerando ya tener más bien un peso distinto al que tiene ahora, en el que simplemente es una bancada con personas totalmente desconocidas de la política, ¿no? Y más bien los cuadros conocidos que se han ido sumando, Claro. provienen de otras organizaciones políticas. Aquellos que hasta se han pasado de partido para irse a ADN han de estar como diciendo, ¿para qué me vine? ¿No? Si no me iban a tomar en cuenta. Bueno, vamos a la otra acera, digamos a la acera de enfrente. En Revolución Ciudadana también ellos no se fueron a un hotel, se fueron a un coliseo en Guayaquil, con discursos de sus figuras, de quienes por elección popular están en cargos en las principales plazas de este país, plazas electorales. Y el denominador común llamado a la unidad. Entonces, cuando en la familia empiezan, en el brindis, papá empieza a decir, bueno, brindemos por la unidad de la familia, la reconciliación, hay que mantener en estas fechas la unidad. Uno dice, ¿qué pasó? Y empieza a preguntarle al primo de al lado, oye, ¿quién se peleó con quién? Y uno oye los discursos de Revolución Ciudadana y se pregunta, ¿hay pelea allá adentro? Yo creo que las diferencias, los roces y las posibles peleas se empiezan a producir hoy. Por ello, la reacción de los principales directivos de la Revolución Ciudadana al anuncio de que una persona que no cumple con las condiciones manifestadas por el propio expresidente de la República, Correa, es quien conforma el binomio presidencial, ¿no? Él te dice gente leal, gente fiel, gente que ha estado con la revolución, y le pones de candidato a la vicepresidencia a alguien que se fue pateando el perro, que acusó de todas las cosas posibles a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa en específico, y que hoy intenten los medios de comunicación lavarse la cara diciendo que eso es una muestra de tolerancia de Rafael Correa. Además, ojo, de Rafael Correa, lo que ratifica que pues la decisión no la tomó la Revolución Ciudadana ni sus directivos, sino la cabeza del movimiento, ¿no? Entonces, vamos por las siglas, que... ¿no? O sea, nuevamente hagamos la imagen de las siglas que hicimos en el otro movimiento también. RC es Rafael Correa, o sea, vamos, no esperemos creer que Daniel Noboa fue quien dijo, a ver, mis nuevas bases de ADN, les escucho aquí. Rafael Correa tampoco dijo, a ver, mis bases, les escucho. No, o sea, esto está claro, el tema de la democracia interna, cómo está funcionando en las OPs. Pero te pregunto, Mauricio, ¿alguna sorpresa, por ejemplo, en el binomio? ¿Tú Mira, te esperabas? de nuevo, la sorpresa es del binomio. Desde hace algunos días se venía hablando de Luisa González como la elegida. En lo personal, no creo que sea la mejor candidata de la Revolución Ciudadana. Creo que si nos vamos por compromiso político, por adhesión partidaria y por todo lo que ha hecho por el movimiento, Paola Pavón tenía muchísimas más credenciales que Luisa González. Creo que si analizamos electoralmente el perfil de un contendor a Daniel Noboa, probablemente Gustavo Yalc o Augusto Verduga tenían hasta mejores credenciales, pero en fin, se han decantado por la figura ya conocida y expuesta en el último proceso electoral. La gran sorpresa viene con el binomio, ¿no? Un binomio que, como digo, no forma parte de la Revolución Ciudadana, aparece de la nada en las últimas semanas, se fue muy mal de ese movimiento político, y Claro, creo que pues, ha caído muy mal. Como, ha caído muy mal dicen, a las bases del movimiento. Hay 3 formas de irse, ¿no? Despidiéndose, pateando al perro o orinándose en la sala. Yo creo que está entre la segunda y la tercera. Sí, entre la segunda y la tercera. Las dos últimas, ya. Sí, definitivamente. Ya, ok. Entonces yo te digo, más bien, esa es, por decirlo de alguna manera, la sorpresa. Y yo te diría que también por el lado de la lista de asambleístas, ¿no? Pues, si bien es cierto, varios cuadros pesados de la Revolución Ciudadana, como Marcelo Holguín, por citar un ejemplo, no podían optar nuevamente a un periodo porque ya están 2. Preguntarnos dónde queda, por ejemplo, Pierina Correa, ¿no? Estaba apenas un periodo en la Asamblea Nacional, este último, 2021-2025, y creo que hubiera podido ser nuevamente parte de la lista nacional. Ahora nos vamos más bien por un lazo en la lista nacional, que no sé cómo lo vayan a presentar. Vota por Javier, porque si salen vota por Lazo,
van a terminar confundiendo al electorado, y otros cuadros que incluso podrían tener problemas al momento de ¿No le ves, por ejemplo, como Ricardo Patiño. no le ves, por ejemplo, identidad electoral propia a Javier Lazo? Necesariamente hay que atarlo con su hermano, Guillermo. No, pero yo creo que hay que, mira, Javier Lazo claramente ha sido un personaje de la Revolución Ciudadana. Hasta Un personaje 2003 del era, movimiento era país y del de los correísmo. Lazos, era el más conocido, pues. O sea, Ya, y yo te digo, claro, pero en Ujú. este momento, después de un gobierno que terminó de forma abrupta por la muerte cruzada, y después de que el nombre y apellido que más ha sonado vinculado a este tema es el del expresidente Guillermo Lazo, te digo, ¿cómo vas a decir tú? ¿Encabeza la lista de asambleístas por Alianza País Lazo? No, pero Ya, es que eso es que el discurso para ahí, mí es un mal cálculo. el discurso ahí es vota por Correa nomás. O sea, no, yo ahí no le veo Bueno, bueno, mayor. entonces, si vamos por esas, así será, pero yo me ratifico que creo que hay cuadros, de nuevo, hasta para la lista de asambleístas mucho más poderosos. Que eran más. Mira, sin ir más lejos, hay asambleístas provinciales que han hecho un gran trabajo. O sea, acá no se trata de si tú ¿Algún nombre que coincides se o te no ocurra? ideológicamente. Sí. Mira, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Y, Viviana Veloz, ha hecho un gran trabajo en la Asamblea Nacional. Y acá no se trata de simpatías o antipatías. ¿Y Acá esa se podría trata de estar ver en los Santo resultados. Domingo o no está en la de Santo Domingo? No, no. Probablemente esté en Santo Domingo, pero yo creo que con una figura a la que tú le estás proyectando nacionalmente, al ser primera vicepresidenta de la Asamblea, podías haberla puesto en una lista nacional tranquilamente, ¿no? Como digo, opinión personal, creo que es un cuadro potente, así como otros que se han movido a nivel provincias y que sí estarían repitiendo. Te digo, el caso de Fernando Cedeño en uno de los distritos de Manabí encabezando lista es indiscutible, ¿no? Quien hoy preside la Comisión de Justicia ha hecho un trabajo alineado, ha funcionado muy bien en cuanto al trabajo de la comisión. O sea, acá no se trata No ha estado en de escándalos, soy no. correísta o no soy correísta, estoy a favor o en contra. Se Ujú. trata de analizar figuras políticas de cara a lo que significa captar el voto del electorado en un proceso electoral bastante atípico, porque estamos saliendo de elecciones hace pocos meses y entrando en proceso electoral en otros tantos, ¿no? Sí. Mauricio, te cuento noticias de esta tarde, de última hora, y para la cual te pido una reacción. Em, el Consejo Nacional Electoral negó el formato para los formularios de firmas para la revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. ¿Cuál fue el argumento? Eh, dice acá, a ver, estoy viendo la publicación. Ah, no, solo ponen la versión del solicitante, no ponen el argumento del CNE. Quisiera leer el argumento del CNE. Sí, yo creo que hay que esperar a tener claro el tema, a tener la resolución propiamente dicha, el Ujú. informe que la sustenta y darnos cuenta la razón por la cual se está negando, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener de nuevo en cuenta que hay normas que se tiene que seguir en cuanto a requisitos, en cuanto a procedimientos, y no simplemente por X, Y, Z motivos salir a pedir formularios para recolectar firmas y echar abajo a una autoridad, ¿no? Acá, de nuevo, no se trata de tomar partido. Puede ser Pavel Muñoz, puede ser Aquiles Álvarez, puede ser el que sea. Hay procedimientos que hay que cumplir. Podemos estar a favor o en contra de lo que dice la norma, pero mientras esté vigente, nos toca acatarla. Esperemos a esa noticia que tú dices, conocer Ujú. el fondo, el informe, la resolución del CNE, antes de poder ver si pues hubo algún tipo de cuestión política o si todo está estrictamente apegado a derecho. Exactamente. A ver, ¿qué ha publicado Néstor Marroquín? Dice, como estaba previsto, el CNE acaba de negar tácitamente el formato para los formularios de firmas en el proceso de Empecemos por revocatoria. una cosa, la negativa no es tácita, Entonces no hay resolución, mi pues. querido Daniel. Claro. Entonces, mientras no haya cuestión o no publiquen la resolución, acá no hay negativa tácita. Yo también estoy viendo el tuit de Néstor, a quien conozco y estimo, que ha presentado en sus redes sociales, y yo te digo, acaban de negar tácitamente. No, yo no necesito, no hay Ahí, negativa tácita, o ahí te dan me paso o no te dan preocupa, paso. ¿no será que estoy haciendo bulla para justo antes de que se cumpla el plazo? ¿No será que estoy haciendo bulla? Mira, de nuevo piensa mal y acertarás, las dudas son reales de nuestra política nacional. Creo que lo más sensato es esperar, conocer el contenido de cualquier resolución y sobre ello pronunciarse. Si tú revisas la cuenta del Consejo Nacional No Electoral, hay no nada. hay pronunciamiento alguno al respecto. Lo último que hay es lo de una sesión para resolver respecto del proceso de acreditación de observación electoral para
lo que viene en febrero. Exactamente. Veamos por qué se dice lo que se dijo. Sí. Esperemos. Ojalá no sea meterle presión al CNE, ¿no? A través de un tuitazo. Son las 5 de la tarde con 30 minutos. Quiero agradecerle a mi invitado, Mauricio Alarcón. Siempre es bueno conversar contigo. Ojalá ya la próxima presencial. Un abrazo y excelente resto de tarde. Gracias, mi querido Daniel, un abrazo y que no pase tanto tiempo para reencontrarnos, porque con lo rápido que se mueve la política nos da mucho material para el análisis.